Los esposos y los amantes en nuestra carta natal. A menudo me preguntan por esto, no solamente esposos y amantes, por supuesto también esposas, podemos tomarlo por cualquiera de las dos. Es importante que tanto el sol como la luna representan la energía de nuestros esposos o esposas. Venus y Marte representan la energía de nuestros amantes. Y es por eso que es muy interesante verlo en la carta natal. Como saben, tenemos que analizar la carta natal para poder determinar un montón de aspectos. Pero les voy a contar algunas de las cositas que a veces veo en las cartas natales. A veces tenemos un sol muy fuerte, que puede ser en Leo, puede ser en Aries, también puede ser por casa, en Sol, en casa 1, en casa 10. Y estas son personas que normalmente se les hace más fácil o más fluido poder encontrar a un esposo. Y esto tiene que ver con las cualidades más de encontrar un compañero, ¿no? Ya que el sol y la luna representan este matrimonio interior de quién soy y qué necesito. Para estas personas que el sol está colocado por signo, por casa o incluso con buenos aspectos, hay a veces que tienen buenos aspectos de Júpiter u otros aspectos fluidos, y esto lo que hace es que la persona sea o tenga mayor facilidad para encontrar esposo. Ahora, lo mismo podemos pensar con la luna para hablar de la esposa. Cuando la luna tenga buenos aspectos o esté posicionada, también podemos hablar de que esta persona va a tener cierta facilidad. Ahora, como siempre les digo, los planetas en signos buenos, o sea, en sus casas o con ciertas comodidades, también tienen aspectos negativos. Por ejemplo, lo podemos ver con el Sol en Leo o en Aries, que va a tender muchísimo al egoísmo o a centrarse en él mismo, ¿sí? Por otro lado, tenemos una luna en Cáncer o una luna en Tauro, y esto también lo que va a dar es gran facilidad para que esa persona pueda estar por interés, ¿sí? Sobre todo si tiene malos aspectos o si hay una carta demasiado tensa. Es esta la razón por la cual no hay una forma de decir algo sencillo en astrología, porque todo empieza a ser complejo, porque básicamente va a haber muchísimas personas con una luna en posiciones importantes o en signos destacados, pero eso para cada uno va a representar asuntos totalmente diferentes, ¿no? Va a haber una correlación o una relación, pero no necesariamente para todos significa lo mismo. Eso está en claro. ¿Y qué sucede con los amantes? Bueno, este es un tema muy interesante porque a veces el Sol o la Luna no están fuertes, pero Marte o Venus están fuertes. ¿Esto qué significa? Bueno, básicamente que la persona puede tener esta pasión o estas relaciones. Tanto Venus y Marte son los amantes cósmicos, o sea, tienen toda su historia en la astrología, y esto lo que puede ocurrir es que la persona tenga relaciones más bien pasionales y de deseo, que pueden incluso durar para toda la vida, ¿no? Pero no necesariamente es la persona con la cual uno se casa. Este es el pequeño detalle. No necesariamente esa persona va a ser tu esposo o tu esposa. Y acá es donde se empiezan a presentar diferentes situaciones. Tenemos las personas que de repente logran armonizar su luna y su Venus o su Marte y su Sol, y lo que hacen es encontrar básicamente armonía. Pero ¿qué pasa cuando nuestro Sol está débil y nuestro Marte está fuerte? Básicamente que lo que puede hacer es que nosotros tengamos muchas relaciones pasionales. Lo mismo ocurriría si la luna está débil y tenemos una buena Venus. Tendríamos muchas relaciones románticas, amorosas, pasionales, sexuales, pero puede ser que a la hora de consolidar un matrimonio o de tener pareja o de tener un compañero, sea más difícil ese asunto, o sea, haya que trabajarlo. ¿Por qué? Porque nuestro solo luna está más débil. Y este es el caso de personas que a veces mantienen relaciones durante muchísimos años, pero donde no está consolidada la pareja, el matrimonio o esa relación. Pero tenemos que tener en cuenta este detalle. Nosotros nos vamos a comprometer con una persona que tenga la energía de nuestro Sol y de nuestro Marte, o de nuestra Luna y de nuestra Venus. O sea, igualmente nos vamos a casar con una persona que va a tener esas energías, tanto del Sol como de Marte o de Luna y de Venus.
Y desde este lugar es donde nosotros vivimos nuestras relaciones. Por eso es tan interesante ver, porque hay veces que yo recibo consultas donde la persona está casada y a veces está casada hace muchísimos años, pero su vida sexual no es demasiado buena. Sí, algunos literalmente no es buena desde sus inicios, a veces algunos han tenido altibajos, y esto es porque de repente tienen un buen sol o tienen buenos aspectos, como les digo, pero pueden tener un Marte débil, pueden tener un Marte el cual no pueda desplegar todas sus cualidades. También podría llegar a pasar cuando ocurre con Venus, que la persona está casada y comprometida, pero que hay un asunto a resolver con el tema del deseo. Recordemos que Venus rige nuestro deseo y Marte rige nuestra pasión y nuestra sexualidad. Por lo tanto, cuando tenemos buenas luminarias, Sol y Luna, esto significa que podemos tener cierta facilidad para unirnos en matrimonio o en pareja o en compañeros, pero puede que la parte de deseo y de sexualidad quede a un costado o haya que trabajarlo más. En otros casos lo que ocurre es que podemos tener una relación súper pasional, nos deseamos, nos atraemos totalmente con la mirada y el cuerpo, pero ¿qué sucede? Que las luminarias no son fuertes o, bueno, si hablamos de una sinastría, no tienen aspectos y es ahí donde no hay una identificación o un compromiso. Y por eso digo que a veces estas relaciones pueden estar durante toda la vida. Incluso pasa, lo vemos todos, que pasa en la vida que alguna pareja está casada, tiene un matrimonio larguísimo, ¿no? Pero tienen sus amantes, que a veces también son amantes de toda la vida, pero en otro lugar. Y esto habla mucho de poder consolidar o de poder unificar lo que es el Sol y Marte, que tiene que ver con esta energía del Yang, de dar, y por otro lado nuestra energía femenina, el Yin, es decir, de poder recibir, de poder ser receptivos hacia el otro. Lo mismo con nuestro deseo y con nuestra pasión, pero también con quién creemos que somos nosotros, o sea, nuestro Sol, y también con nuestras necesidades emocionales. En nuestra carta natal, el Sol y la Luna representan nuestro matrimonio interior, entre quién soy y qué necesito. Y nuestra Venus y Marte en la carta natal representan nuestro deseo y nuestro mundo pasional, nuestra acción. Cuando nosotros resolvemos nuestros asuntos y nos enfocamos en trabajar aquellos obstáculos que podamos tener para vincularnos o para lo relacional, este es el momento en el cual nosotros llegamos a nuestra propia reconciliación entre Sol y Luna, entre Marte y Venus. Y ese es el momento en el cual nos empezamos a encontrar, o casualidad, con personas más equilibradas, porque esas personas también probablemente ya hayan trabajado en el equilibrio entre el dar y el recibir, entre quién soy y sus necesidades emocionales, pero también entre su deseo y su pasión. Y ahora me gustaría que me cuentes vos tu experiencia. ¿Tenés más facilidad para encontrar posibles esposos o amantes?